Doctora. ¿Me escuchan? Se cortó un poco. Les voy a poner un video, por favor, para que vaya viendo si está funcionando esto. Se ha cortado la... Continuamos, pero en la clase les voy a poner el video, por favor, para que no se corte. Licen, creo que su conexión de internet no está boa así. No se escucha nada. Nem se ve nada. El sexo opuesto. Bueno, desarrollo intelectual y activo. Hay un proyecto de vida. Toma conciencia de las consecuencias. Viene la consolidación de la identidad. Elecciones educativas y vocacionales. Oportunidades para un mayor crecimiento. Por ejemplo, la universidad, el mundo laboral, su legado. Fíjense más de un poquito por ahí las chicas que tienen hijos o cada una de ustedes que ha vivido esta etapa que está más o menos a partir de los 20 años. Fíjense cómo es, a ver, a ustedes, ¿qué les parece? Si esto está bastante acertado o no. Por ejemplo, hay un pensamiento postformal que permite flexibilidad frente a las diversas situaciones de vida, especialmente en esta etapa caótica. Hay incertidumbre, hay incoherencia, hay contradicción, hay imperfección, hay compromiso. Entonces, el pensamiento debe basarse en la intuición, la emoción. No puede. La lógica que parten de experiencias previas. Sintetizar pensamientos contradictorios, emociones y experiencias, integra las alternativas. Después está el pensamiento dialéctico. O sea, cada tesis tiene su antítesis. Capacidad de considerar puntos de vista opuestos simultáneamente, aceptando la existencia de contradicciones, generando nuevos puntos de vista, posee conocimientos y valores, se compromete con ellos, pero reconoce que estos cambiarán. Aprecian opiniones contrarias y son sensibles a las contradicciones. Esto es muy común, verlo, la sensibilidad a la contradicción. Muchos de los errores que después ocurren, se lo digo bajo experiencia propia, cada uno puede tener su experiencia y su clasificación, pero muchos de los errores que ocurren que después dejan consecuencias para la vida más adelante ocurren en esta etapa. En esta etapa a veces cometemos errores que después se transmiten para todo el resto de la vida. Según Schaye, que es un psicólogo, él clasifica 5 etapas para adquirir conocimiento. La primera, que es la adquisición, que es la infancia y la adolescencia. Durante la infancia y la adolescencia, uno adquiere conocimiento. Va a la escuela, sale al mundo generalmente, es cuando uno ya empieza a vivir lo que es el afuera de la casa, digamos, empieza a ver otras cosas distintas, entonces adquiere conocimiento. Después viene el logro,
O sea que es la necesidad de aplicar el conocimiento adquirido para alcanzar metas a largo plazo. Uno acepta, o sea, aplica ese conocimiento que adquirió para lograr metas a largo plazo. Antiguamente, no hace muchos años, por ahí uno aprendía, adquiría conocimiento de sus padres, por ejemplo, en una profesión o en alguna cosa especial, y después seguía, aplicaba eso que había aprendido en su casa, lo va a aplicar. Hoy la cosa va cambiando bastante, ya no hay mucha expectativa a veces de que nuestros hijos hagan lo mismo que hacemos nosotros. Hoy ya se deja un poco más esa dependencia que deben tener. Después viene la responsabilidad, que es el cuidado de su familia, personas de su trabajo y de la comunidad. O sea, esta es una etapa también que ahora está un poco compleja. Esto de la responsabilidad, del cuidado de su familia, personas de su trabajo y de la comunidad, es un poco compleja. Todas estas cosas van variando, van evolucionando. La ejecutiva, aplicar el conocimiento adquirido a través de los distintos niveles. Vamos aplicando ese conocimiento que nosotros tenemos en los distintos niveles. Por eso cuando uno a ustedes les dice que ustedes se vienen a formar, y se vienen a formar para ser líderes, lo habrán visto en 50.000 publicaciones de enfermería, el liderazgo en enfermería, el líder, para poder aplicar ese conocimiento, para poder ejecutar ese conocimiento que nosotros tenemos para poder liderar, aplicarlo en los distintos niveles donde uno está. Y después viene otra etapa, que sería la última, que es una reintegradora, es como el juntar todo esto que vimos durante nuestra vida, que es la vejez. Por eso, cuando hablábamos el otro día en la otra materia, cuando decíamos de los viejos, de cómo, o sea, en etapas del desarrollo humano que vimos, no era en otra materia, en esta, en la primera clase, otras culturas, qué cuidado tienen de los ancianos, qué preocupación en que estén bien, en cuidarlos, porque ellos han esa capacidad reintegradora que tienen de todo mientras estén bien, son una fuente de conocimiento importantísima. Principalmente de la historia hablada, no de la historia escrita, que a veces la dejamos pasar. Nosotros que es tan rica, tan rica. Yo tengo un amigo que muchas veces charlamos y decimos qué lástima, no tuvimos tiempo de ir y anotar o grabar lo que hablábamos con fulano de tal, que iba contando historias de cómo era el pueblo, qué costumbres tenía, de la familia, de quién, esto, lo otro, y lo fuimos dejando pasar, y después se va un poco perdiendo esa historia oral, porque los viejos tienen esa capacidad reintegradora. ¿Estamos? Bueno, desarrollo moral. Acuérdense que estamos hablando de una etapa de entre los 20 y los 30 o 40 años. Más o menos. El desarrollo cognitivo, acá podemos ver algunas aplicaciones sobre las teorías de Piaget y de Kohlberg. Ese desarrollo moral propone una superación del pensamiento egocéntrico y capacidad creciente del pensamiento abstracto. Esto pasa en esta época en la entrada al adulto, al ya, cuando uno empieza a ser adulto. O sea, ese superamiento, esa superación de ese pensamiento egocéntrico que teníamos cuando éramos chicos. Y tenemos una capacidad creciente del pensamiento abstracto. Bueno, esa teoría del desarrollo moral de Kohlberg, fíjense que tiene como unas escaleras, desarrollo postconvencional después de los 20 años, desarrollo de un juicio moral autónomo,
decisiones considerando su responsabilidad social. O sea que fíjense cómo va subiendo en una escalera. Estas serían las etapas 5 y 6. Ténganlas en cuenta porque hay una pregunta sobre esto. A ver, bueno, no sé, bien, hubo un poquito acá un problemita. No sé si ya salió la 5 o no, pero bueno. La etapa 5, esto es según Colbert, la teoría de Colbert. La etapa 5 piensa en términos racionales, valoran la voluntad de la mayoría y el bienestar de la sociedad. La obediencia a la ley sigue considerándose mejor para la sociedad a largo plazo. En la etapa 6, la moralidad de principios éticos universales. Define el bien y el mal según sus principios. Hace lo que considere correcto a pesar de las restricciones legales y la opinión del prójimo y vive basado en experiencia. Fíjense cómo fue cambiando, cómo fue evolucionando de a poquito, como íbamos viendo en esa escalera, hasta llegar a esta etapa. Bueno, el desarrollo psicosocial y desarrollo físico. No hay grandes cambios. Hay mayor destreza manual, agudeza visual, equilibrio, coordinación, fuerza muscular, funciones plenamente desarrolladas y mecanismos compensatorios, no evidencia inicial de los abusos y cima de su salud, energía, fuerza y resistencia. Creo que la otra vez lo vimos un poco también someramente cuando fuimos descubriendo las etapas del desarrollo humano en la otra clase. Seguimos con el desarrollo físico. A los 30 años se cree que todas estas funciones comienzan a declinar de manera lenta y se evidencia la acción de los malos hábitos. Acá empezamos a tener evidencia de las consecuencias de los malos hábitos a veces adquiridos en la adolescencia, allá o en la temprana edad, cuando yo les decía que muchas de las cosas que después van a pasar tienen su origen en esta etapa de la adultez temprana, principalmente en los primeros años, cuando uno comienza a salir de la adolescencia. Por eso fíjense que acá tenemos enfermedades venéreas o algunas otras, o sea, enfermedades de transmisión, infecciones de transmisión sexual, problemas en el carácter, problemas a nivel digestivo, obesidad, el cigarrillo, las sustancias tóxicas, bueno, todo un montón de cosas que se hacían en la adolescencia y acá en estos primeros años. A los 30 años más o menos empezamos a ver las causas de estas cosas. Bueno, desarrollo social, la sexualidad. Bueno, acá tenemos, comienzan a sentir placer, viene la etapa de la paternidad, vienen las preocupaciones físicas y enfermedades de transmisión sexual, infertilidad, etc. Todas estas cosas son cosas que nos vamos preguntando nosotros y que van pasando en esta etapa de la adultez temprana o el adulto joven. Las relaciones sexuales suelen ser más placenteras, hay compromiso, hay relaciones íntimas, hay sacrificio. Se viven etapas muy especiales en esta época en lo que es la sexualidad. Bueno, los logros, responsabilidad e igualdad sexual, estilo de vida, ya estamos hablando de sexualidad, tipo de relación sexual, forma de expresión de su sexualidad, matrimonio, hijos, relaciones extramatrimoniales, todas estas cosas que se van viendo en esta
La actividad sexual, los solteros principalmente, o sea, vamos a ir viendo cada uno, ¿no? Pero los solteros tienen un cambio de actitud frente a la permisividad. Las mujeres tienden a desarrollar relaciones prematrimoniales sostenidas, no profundas. Durante el matrimonio es un terreno desconocido para todos, porque es la primera vez que van a entrar en esto. La frecuencia es mayor durante el primer año y permite proyectarse hacia la actividad futura, y la mayor parte haya placer. Después viene una etapa, la extramarital, que se acaba la novedad y lo excitante de la relación conyugal. Viene un aburrimiento, un enojo con el otro, deseo de recuperar la alegría perdida, búsqueda de una relación más vital y un deseo de liberación sexual. Viene como un aburrimiento, ¿sí? Como un aburrimiento. Bueno, acá terminamos un poquito lo que es la descripción somera de esta etapa para que ustedes conozcan después cuando vamos a entrar en otros temas. Vamos a ver la adultez media. La adultez media la hemos tomado entre los 30 y 40 años hasta los 45 o 60 aproximadamente. Yo a veces calculo que la adultez media vendría a ser la verdadera etapa del adulto, que va desde los 30 a los 60 años, más o menos. Pero bueno, según qué autor, según qué teoría tomemos, son los años cronológicos que toman. La vida ha evolucionado, la sociedad ha evolucionado muchísimo, han cambiado mucho estos parámetros. Hoy en día hay que hacer estudios nuevos para ver todas estas cosas. Hoy decimos que la adolescencia llega hasta los 30 años. Acuérdense, yo creo que en otra clase les contaba, antes un muchacho llegaba a los 18 años, que era mayor, cuando se enrolaba, decía, sacaba su libreta de enrolamiento y ya se iba de la casa de los padres, generalmente o se iban a vivir a otra parte de la casa, se construía como una casita, o se iban a una pensión. Yo conozco mucha gente de Henderson, bueno, ya ahora hay gente que ha fallecido, pero que, por ejemplo, vivían en unas chacras cerca del pueblo, y los chicos cuando se hacían grandes, que tenían 18 años, que se venían a trabajar al pueblo, vivían en algunas pensiones, hasta que se hacían de novios, se casaban, se construían su casita. Bueno, eran épocas distintas, muy distintas, pero por eso les digo cómo fue evolucionando la sociedad, y esto también evoluciona con la cronología de la gente. ¿Qué pasa en esta etapa? ¿Qué características generales tiene? Y hay un descenso de habilidades sensoriales y de capacidad física. Es un periodo fructífero del trabajo profesional y creativo. Se da una relativa estabilidad a nivel material y en el campo de las relaciones sociales. Con la experiencia se logra una mayor integración del conocimiento. La eficiencia se relaciona con la experiencia, o sea, no es muy difícil interpretar esto. A mayor experiencia, más eficiente es uno. Integración de la personalidad, se es menos vulnerable a las presiones externas, se sabe manejar mejor, aunque a veces no ocurre esto, porque también tiene que ver un poco lo social de cada país, de cada lugar, donde nosotros hemos vivido, nos hemos criado, y según las costumbres, nosotros somos un país donde impera el miedo, porque las generaciones estas, ahora ya no, los chicos más jóvenes, no, y fíjense que los chicos más jóvenes no tienen el miedo, por ejemplo, que tenemos nosotros, las personas de 40 años en adelante, que nacieron y vivieron y se criaron por ahí bajo gobiernos de dictaduras militares, donde se tenía mucho miedo a hablar, mucho miedo
a las cosas, o sea, expresarse, a todo eso. Entonces se fue haciendo toda una generación de miedo. Todo eso va cambiando. Y se reconoce, a veces tristemente, que hay metas deseadas que ya no es posible alcanzar. Hay algunas cosas que uno dice, ¿cómo me hubiera gustado tal cosa? ¿Cómo me hubiera gustado otra? Uno empieza a reconocer que hay cosas que las postergó, que ya después se viene en una edad que no se... Aparecen las canas, la calvicie, la sequedad cutánea, arrugas, disminución de la fuerza muscular y de la velocidad de reacción, acumulación de tejido adiposo en determinados sectores del cuerpo. Estos cambios no implican una pérdida de la función, sino que estas disminuciones implican la generación de cambios en los hábitos de vida. ¿Se entiende esto? Estamos cambios en nuestros hábitos de vida. Se vuelve uno más sedentario, o sea, se van aplacando muchas cosas. Bueno, cambios físicos en la mujer, importante en esta etapa, porque físicamente en la mujer se vive la menopausia, o sea, un cambio en las secreciones hormonales de estrógeno y progesterona, pérdida de la función reproductora, oleadas de calor que conllevan a mal genio, irritabilidad, falta de energía. Los cambios hormonales pueden acarrear otras implicaciones, entre ellas pérdida de elasticidad de la piel, mayor fragilidad de los huesos, osteoporosis. Bueno, creo que ya más o menos todas estas cosas conocen todas. En el varón, cambio físico. Aparece la andropausia, o sea, disminución de la hormona masculina, la testosterona, disminución en la cantidad de esperma y su velocidad, disminuye el deseo sexual, con la pérdida de la testosterona se da una cierta inestabilidad sexual, se requiere más estimulación y apoyo de parte de la pareja. Cambios emocionales y personales. Estos cambios emocionales y personales, por un lado, o sea, por el lado sexual, conduce a manifestaciones más afectivas en los hombres, incorporando características femeninas a su personalidad, mientras que las mujeres aparecen como más agresivas y asertivas. Motivaciones extrínsecas, o sea, de afuera. Necesidad de solucionar problemas o necesidades concretas. Adaptación profesional, necesidad de la titulación, que es lo que está pasando acá. ¿Cuántas chicas hay que están trabajando de enfermera, pero necesitan su título? ¿Cuántas personas hay que estaban trabajando que no tenían el secundario y ahora les piden en el trabajo el secundario? Promocionarse en el trabajo y lo que supone como promoción social. O sea, escalar de un puesto a otro. Y lo que supone también una promoción social. Y ayudar a los hijos en los estudios. Todo esto ocurre en esta época y son motivaciones para las motivaciones intrínsecas, o sea, las de adentro de uno. La satisfacción personal y aumentar el sentido de autoestima, abrirse nuevos caminos en la rutina diaria para desarrollar una vida más plena, mayor seguridad en el medio personal, tanto familiar como profesional, y adaptarse a los cambios sociales. Bueno, también existe una crisis de la Edad Media, el logro de la estabilidad más los cambios físicos propios de esta etapa generan una fase de introversión que se relaciona con el proceso de individuación descrito por Jung. Carl Jung, ¿se acuerdan que lo vimos el año pasado? Cerca del fin de año con las 4 etapas del desarrollo de Jung. Esta es una experiencia emocional negativa promovida por la sensación de estar atrapado
entre lo aspirado, lo logrado y lo realmente posible de alcanzar en ese momento. Este sentimiento puede suscitar una reacción de pérdida de propósito en la vida. Ya nada vale la pena. Es como que se entregaron, se entregó. Es como que terminó todo, ya no vale. Que esto es una crisis muy común, lo habrán escuchado muchas veces con muchas personas. Mi licencia es un término que se utiliza para denominar un proceso similar al de la adolescencia durante la mediana edad. El mismo se caracteriza por un nuevo esfuerzo de búsqueda de una nueva. Esto podría llevar a la persona a incurrir en patrones de comportamiento que no son típicos de su edad. En particular, tratar de establecer patrones de vida típicos de los adolescentes e incluso preferir más estar en actividades de adolescentes. Yo no me voy a demorar mucho en esto porque no quiero hablar de este tema muy especial que suele ocurrir en muchas familias, principalmente con el sexo femenino. Cambios emocionales y personales. No todas las personas pasan por esta crisis de la edad media. Algunos más bien experimentan un sentido de triunfo, de haber logrado alcanzar ciertas metas y de desempeñar eficientemente las mismas. Se sienten bien, se sienten contentos de haber logrado estos cambios. La vida en pareja. Acá, bueno, viene lo que sería el síndrome del nido vacío, cuando se fueron todos y quedamos solos en casa. También es una experiencia especial el vivirla. El reordenamiento de la vida matrimonial, viene como un reordenamiento de la vida matrimonial. Y dentro de la revisión de la crisis, se concluye que la pareja comparte todo un pasado común que permite la proyección de la vejez en conjunto, lo que da tranquilidad a la pareja. El estilo de vida. Durante el desarrollo de la vida, los adultos en sus diferentes etapas, considerando la variabilidad e individualidad de cada persona, establecen su propio estilo de vida, el cual está íntimamente relacionado con la salud, las relaciones sociales, el trabajo, la vida sexual y otros, influenciados también por los diferentes factores que intervienen en su crecimiento. Todo esto nos va a dar un estilo de vida. Acuérdense que dentro de los factores determinantes de la salud, de la LOTE, uno de los 4 era el adulto maduro. Controla adecuadamente su vida emocional, lo que le permite afrontar los problemas con mayor serenidad y seguridad que en las etapas anteriores. Se adapta por completo a la vida social y cultural, forma su propia familia, ejerce plenamente su actividad profesional, cívica y cultural. Es la etapa de mayor rendimiento en la actividad. Es capaz de reconocer y valorar sus propias posibilidades. Listen. Esto lo hace sentirse con capacidad para realizar unas cosas e incapaz para otras. Condición básica para una conducta eficaz. Normalmente tiene una percepción correcta de la realidad, la objetividad, lo cual lo capacita para comportarse con mayor eficacia y sentido de responsabilidad. Yo acá hablé de objetividad un poco, pero no quiero tampoco meterme mucho con lo que es subjetividad, porque eso es por ahí una característica de los adolescentes que lo verán en la materia después materno-infantil. Verán ahí porque la materia abarca algunos aspectos de la adolescencia donde realmente a veces la realidad es una subjetividad, cosas que son inalcanzables. Listen. El adulto inmaduro es contradictorio en su comportamiento, es incoherente y no controla sus reacciones emocionales, no percibe la realidad tal como esta es
sea, falta de objetividad. Menos consciente, responsable y tolerante. No se adapta adecuadamente a la vida social, eso es inadaptable. Fíjense que vimos de una forma cómo es un adulto maduro y de otra forma cómo se califica a un adulto inmaduro. Pero también estas son teorías, esto, o sea, no es que uno lo hizo al azar, sino que son teorías, pero bueno, también cada uno tiene derecho a ser como es. Y no por eso, a veces, porque uno sea contradictorio, ya es un adulto inmaduro. No, no. Lo que sí por ahí es peligroso es no controlar sus reacciones emocionales. No percibe la realidad tal como esta es, falta de objetividad. Y a veces, ¿cómo sabemos cuál es la realidad real? Menos consciente, responsable y tolerante, bueno, por ahí decimos que es un chiquilín, pero por ahí hay gente